Bien, vamos con la ayuda del Señor al consejo de su palabra. Hechos, libro de Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ya estamos avanzando, ya estamos en la recta final. Son 28 capítulos de este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer primero, aunque vamos a abarcar del versículo 1 al 16, vamos a leer del 1 al 6. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesto acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de devolverse a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Esto habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levaduras, navegamos a Filipo. Y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Oremos al Señor. Buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque nos ha permitido poder reunirnos este día, mi Dios amado. Hemos podido alabarte a ti, mi Dios amado. Hemos podido cantarte alabanza, de adoración a ti. Y tú has permitido en tu gran majestad, Padre Celestial, poder sentirte en nuestra vida, mi Dios amado. Sabemos que tú estás aquí, mi Dios amado, y esa es nuestra confianza de que tú vas a estar todos los días con nosotros, mi Dios amado. Pero cosa muy distinta es poder sentir tu mover en medio de nosotros. Padre Celestial, en esta hora hemos leído tu palabra, la hemos abierto, Padre Celestial, y rogamos que tu Santo Espíritu, aquel que nos emocionó, aquel que nos tocó nuestra fibra, mi Dios amado, ese mismo Espíritu, Padre Celestial, sea aquel que nos esté trayendo a toda verdad y a toda justicia en esta hora, mi Dios amado, que guarde, selle y grabe tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Que en esta hora, mi Dios amado, solamente tu nombre sea engrandecido y tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, tomen asiento. Estamos acá en el tercer viaje y terminó, ya como terminando el viaje del apóstol Pablo, y Lucas nos entrega un resumen muy dinámico, muy frenético de lo que hace Pablo. Del versículo 1 al 16, Pablo visita una cantidad de hermanos, hace un trabajo enorme que en nuestra mente no es difícil asimilar. Nombra lugares tan potentes, nombra tantos lugares donde Pablo visitó que le dije, no, esto en la mente no, con suerte sabemos dónde queda San Fernando. Graficar como la distancia y los pueblos que hay por ahí, más o menos, y San Fernando lo conocemos, bueno, la mayoría. Imagínense otra región geográfica que no sabemos. Entonces, quise compartir un mapa. La línea morada es el primer viaje de Pablo. Bueno, yo la veo acá morada. Bueno, entonces, ¿para qué se sientan tan lejos? Si aquí tienen línea morada, la línea roja y la línea verde. La línea verde es el último viaje de Pablo, que es lo que nosotros estamos viendo. Pablo, acá abajo está Jerusalén. Por acá abajo.
Aquí está Antioquía, donde salió como la sede central de la iglesia de los gentiles. Acá abajo está Jerusalén. Allá está Tarso. Listra. ¿Se acuerdan de Listra? ¿Qué pasó en Listra? Casi se petean a nuestro hermano Pablo. Bueno, en todos lados querían apedrearlo. Está en Derbe. Allá está arriba Antioquía de Pisidia, que lo vimos hace poco. Por acá, en ese puntito que ven ahí, está Éfeso. Capítulo 19, donde nosotros vimos anteriormente. Lo que iniciamos, dice, después de que cesó el alboroto, ¿qué alboroto? El alboroto de Éfeso. Ahí está Pablo, predicando. Acá al frente está Atenas, Grecia, al ladito Corintio. Y para allá arriba está Tesalónica, Berea. Y por allá arriba se me escondió otra más que también es importante. Macedonia y Troas está por acá arriba. Por allá arriba está Macedonia y Troas. Entonces, ahora, ya teniendo una vista, y siguen sentados ahí atrás, siendo de corta vista, ven el área de lo que abarcó el apóstol Pablo. Ven todo el área que abarcó el apóstol Pablo predicando el evangelio. Y por eso ahora entendemos que cuando Pablo dice me es impuesta necesidad, o sea, no era un mero dicho. No era mero dicho decir Pablo me es impuesta necesidad. Oh, que habla bonito mi apóstol Pablo. No, era verdad. Porque alguien puede decir me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Pero si no hay un registro de él, ¿dónde predicó? Por ejemplo, dice Pablo, versículo 1, cesado el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y le abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. De aquí se quiso dirigir hacia de arriba, hacia Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortándole con abundancia de palabra, llegó a Grecia. O sea, Pablo se fue para allá directo, pero pasó por un lado, y aquí vamos a ver tres características del ministerio de Pablo. Y que si nosotros los vemos hoy por hoy, o los contraponemos contra los pseudos apóstoles de hoy en día, no da. ¿Por qué? Porque una de las características de Pablo es que no solamente llegaba al culto, como nosotros hoy día vemos a estos famosos apóstoles o profetas que se bajan de los vehículos con sus choferes, hola, ¿cómo está? Se van directo al púlpito y empiezan a predicar profecía, empiezan a hablar y luego se van. Pablo decidió devolverse hacia arriba, pero con el fin de ¿qué? Exhortando y abrazando. Se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer toda aquella región y de exhortar con abundante palabra, llegó a Grecia. Aquí quiero detenerme un poco. La palabra exhortación. Tenemos una mala definición de la palabra exhortación. La palabra exhortación para muchos es exponer, ¿cierto? Hoy día, hermanos, vamos a exhortar la palabra de Dios. Para otros, la palabra exhortación es como una enredada. Hoy día los exhorto, hermano. Hoy día los exhorto a que no sean tan friolentos. Hoy día los exhorto porque son cortos de vista y se sientan ahí al fondo. Los exhorto para que se sienten aquí adelante, para que los que nuevos lleguen tengan un lugar a donde sentarse. Los exhorto como si estuviera retando, ¿cierto? Pero exhortación no es eso. La palabra exhortación viene de la raíz de consolar. Casi de la misericordia. ¿Saben el mejor ejemplo que se puede dar para la palabra exhortar? Por ejemplo, usted va caminando
y se dobla el tobillo. Y se le hincha el tobillo y no puede caminar. Y viene alguien, lo toma del brazo y lo apoya y sigue caminando con usted, llevando el dolor. Eso es exhortar. Caminar, alentar, animar. Eso es exhortación. No es reto, no es exponer algo, es animar. Y la palabra animar tiene que tener una acción. ¿De qué? De conocer a quien yo estoy animando. De saber cuál es su dolencia. De saber cuál es su verdadera situación. Y Pablo dedicaba tiempo en recorrer a cada uno de esos lugares, conocer a los hermanos y en abundante palabra los exhortaba. O sea, los animaba. En el versículo 1, 2 y 12 se repite la palabra parakeleo. En griego la palabra parakeleo es animar. O sea, el sentido de Pablo de viajar, de evangelizar, es de animar. Pero ese animar de involucrarse con los hermanos, de involucrarse con la persona. Luego vamos a hacer un repaso rápido de los 16 versículos para luego ir a hablar sobre los temas. Luego, después de haber estado allí 3 meses, ¿a dónde? En Grecia, siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase a Siria, tomó la decisión de devolverse por Macedonia. A Pablo tenía que cruzar de aquí a allá. El viaje más corto, de aquí para allá. Pero Pablo, como le dijeron que había peligro de muerte, Pablo quiso devolverse por Macedonia. Y en vez de quejarse, pucha máquina, ¿por qué todos me siguen a mí? ¿Por qué los judíos me siguen a mí? ¿Por qué no van a molestar a Pedro? Pedro está tranquilo allá en Jerusalén, ¿por qué me persiguen a mí? Pablo, en vez de quejarse, dijo, muy bien, no hay problema, me devuelvo por Macedonia. Y lo acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Mire, de Segunda Tesalónica era una persona, yo pensé que era una carta. ¡Ja! Fome. También estaba Gayo de Derbe. Este Gayo, algunos dicen que puede ser, algunos, pero muy poco probable, es el mismo Gayo al cual Juan le habla, estimado Gayo. ¿Ya? Algunos dicen que puede ser el Gayo el cual le cantó 3 veces a Pedro. No, mentira, otra fome. Ya. Gayo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. De Macedonia pasaron a Troas. Ellos adelantaron. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, ¿a dónde? En Filipo. Acá abajo. Ahí está Filipo y un poco más arriba está Troas. De Filipo. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Perdón, acá está Troas. Sí. Troas, y de ahí se reunieron con ellos y pasaron ahí los panes sin levadura. Y luego se quedaron ahí 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir del día siguiente. Ojo, aquí tenemos el primer indicio de que los cristianos ya se reunían el primer día de la semana. Y el primer día de la semana para ellos, ¿cuál era? El domingo. Ese es el primer día de la semana para los judíos. Día domingo. Ahora, no sabemos si esto ya era una tradición de reunirse los días domingo de ellos, o solamente fue casualidad que se reunieron, como dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para repartir el pan, o sea, la Santa Cena. O fue casualidad porque justo calzaron de llegar ahí, no lo sabemos. Pero ya hay un indicio de que los judíos o la iglesia primitiva se reunía los días domingos.
nosotros cambiamos de domingo a sábado por un tema de comodidad. Algunos dicen, no, el día del Señor es el día sábado. Si ustedes se juntan los días domingos le están alabando al Dios Sol, porque en inglés domingo es Sunday. Entonces, bueno, si martes viene de Mercurio, miércoles viene y jueves de Júpiter, da igual. Entonces, para nosotros todos los días es del Señor, todos los días son importantes. Todos los días son de nuestro Dios, debemos entregarle. Nosotros cambiamos de domingo al sábado por un tema de comodidad de iglesia, para dar un tiempo a la familia. ¿Ya? Pero ahora, si después la presión dice, ¿sabes qué? Volvamos el día de hoy, ya, volvamos. No tenemos ningún problema. Si todos los días son del Señor. Entonces, se reunieron el primer día de la semana los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aquí algunos se quedan dormidos, pero no lo he visto que se caigan. Y en la altura no es tanto. Y dice, levantó muerto. Entonces descendió Pablo y echó sobre él, y abrazándole, nuevamente este gesto, abrazándole, dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, nuevamente la Santa Cena, y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, nuevamente, consolado. Nosotros, adelantándonos en la embarcación, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Aquí ocurre algo que Lucas no nos comenta, tampoco nos advierte el problema o algo. No nos dice por qué Pablo quiso ir por tierra. Pero aquí Pablo se separa del grupo. Aquí dice Pablo se separa del grupo, pero no nos dice el por qué. Estaban aquí en Troas. Luego Pablo dice que bajaron a Asón para juntarse en Mitilene, acá abajo. De Asón bajaron a Mitilene. Y en ese tramo, Pablo se quiso ir a pie. No nos dice el por qué, pero podemos intuir, por lo que va a venir, lo que viene más adelante del capítulo 20, del versículo 17 más adelante, de que Pablo necesitaba pasar tiempo a solas con Dios por un tema de que el Espíritu, como dice más adelante, el Espíritu le estaba advirtiendo que más adelante él iba a sufrir muchas cosas. Es más, si nosotros leemos el versículo 25, al final dice, he pasado predicando el reino de Dios. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El versículo 25, verá más mi rostro. O sea, lo que ya está Pablo aquí preparando, o que el Espíritu le estaba diciendo, es que las cosas de aquí en adelante iban a ser mucho más difíciles. Y que lo más probable es que todos estos acompañantes, todos estos amigos que acompañaban a Pablo, era la última vez que lo iban a ver con libertad. Entonces, a lo mejor Pablo necesitaba estar aparte para meditar todas estas cosas. Y decidió irse por tierra en vez de irse por barco.
Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándola a bordo, vinimos a Milite. Navegando allí, el día siguiente llegamos adelante de Quío, y el otro día tomamos puerto y llegamos a Samos. Ya están acá abajo ya. De Troa pasaron a Asón, de Asón a Milite, de Milite pasaron frente a Quíos y luego llegaron a Samos. Y habiendo hecho escala en Trojalio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si lo fuese posible, en Jerusalén. Pablo no quería detenerse en Éfeso, a lo mejor porque por la gran amistad de hoy, ven a mi casa, entonces se iba a extender mucho. ¿Cuál era su plan? Estar en Mileto, pero luego dirigirse hacia Jerusalén para pasar la fiesta de Pentecostés. O sea, vemos este itinerario, vemos esta gran navegación que hizo Pablo, de todos los lugares donde pasó, donde ministró, donde consoló, a donde llevó la palabra de Dios. Vemos que para Pablo la frase de que me es impuesta necesidad era real. Porque sus hechos lo daban así. Sus hechos eran notablemente de que para él le era impuesta necesidad. Ahora veamos. En el capítulo 20 encontramos el carácter de Pablo real. Muchas veces nosotros podemos imaginarnos o nos hacen la pinta de que Pablo era un señor serio. Un señor muy como serio, porque como era tan educado, tan instruido, y era alguien que Dios lo tomaba para predicar y predicaba bien. Pero cuando vemos a estos pasajes donde se repiten varias acciones de Pablo, vemos que Pablo era bien empático. Era una persona totalmente cercana. Era alguien que la gente quería estar con él. Y Pablo se hacía amigo. Como dice el proverbio, el que quiera tener amigos, muéstrese como amigo. Y Pablo era así. Pablo era una persona muy empática. Sentía el dolor del otro, sentía la necesidad del otro. Y por eso él se entregaba al otro a desmedro de su propia salud, a desmedro de su propio descanso. En el capítulo 20 nosotros podemos ver que la principal preocupación de Pablo al predicar el evangelio era consolar. Por eso Lucas aplica la siguiente conjunción, dice, versículo 1, exhortando, ya hablamos lo que era exhortación, ¿cierto? Y dice, exhortando y abrazando. Nosotros podemos ver a grandes predicadores que exhortan, pero muy pocas veces vemos a alguien que abraza. Pablo dice, exhortando y abrazando. Más abajo, versículo 2, dice, exhortándole con abundancia de palabra, nuevamente animando. Versículo 12, dice, grandemente consolados, o sea, animados. ¿Para qué leo? Luego vemos a Pablo más abajo, donde él se preocupaba de todos aquellos que estaban con él. Era alguien cercano. Primero, el carácter de Pablo que nosotros podemos ver, porque este itinerario de pasaje de viaje, como que en estos pasajes nos cuesta entender lo práctico para nosotros. ¡Ay, qué lindo! Pablo hizo un gran tour misionero. ¿Y cuál es la parte práctica de nosotros para el día de hoy? Tomar una micro y a cada pueblo que paremos ir predicando. O tomar el Transantiago y en cada paradero nos bajamos, predicamos, nos subimos al otro recorrido y así vamos, paradero por paradero. Vamos predicando, que sería bonito.
Pero ¿cuál es el mensaje de este pasaje? Primero, consolación. También del versículo 17 al 38 vemos la correcta y una sana teología del sufrimiento. Pablo manda a llamar a los hermanos en Éfeso, a los ancianos, los reúne y le da un seminario a ellos, un gran seminario, pero en cuanto al sufrimiento, a una correcta y una sana teología del sufrimiento. Pablo nunca rehusó el ser, el sufrir o negar el sufrimiento. Por eso era la distancia, o por eso era la disputa que tenía con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio que está aquí, está cerca de Atenas, de Grecia. Y la filosofía era pasarlo bien. La filosofía es que te tiene que ir bien. La filosofía es que tú fuiste llamado o traído a esta vida para no sufrir. Pero cuando vemos la situación de Pablo, cuando vemos que Pablo cada cierto tiempo tiene que ir arrancando porque los judíos lo estaban persiguiendo para matarle, como que a los hermanos de Corintios no le facilitaba mucho esa situación de cómo Pablo va a ser nuestro discípulo, nuestro apóstol, si pasa por sufriendo. Yo quiero a uno, un ganador, a un winner, alguien que tenga el gen ganador. Si, hermanos, si la prosperidad, si vuelvo a decir, no hay herejía nueva, hay pura herejía reciclada. Si la teología de prosperidad no es nueva, la teología de prosperidad viene de cuando Pablo estaba peleando con los superapóstoles en Primera y Segunda de Corintios. Y cuando Pablo le dice, ¿acaso yo no soy, les defiendo su apostolado ante ustedes? Ustedes son mi carta del apostolado. Si ustedes llegaron al Evangelio porque yo le prediqué. Entonces, Pablo defiende y llama en el versículo 17 al 38, llama a los ancianos, les dice que va a vivir en un momento muy difícil y le habla sobre el sufrimiento, le presenta una correcta, sana teología del sufrimiento. Por ende, y eso lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo, pero al medio o conjunto, próximo sábado la costumbre, el próximo sábado vamos a ver ese pasaje, pero conjunto con la consolación y en conjunto del sufrimiento está acompañado la enseñanza. La característica del Pablo siempre fue de enseñar. ¿Usted cree que pasó por todos esos lugares, por todos esos viajes, simplemente para tener un lugar donde destino turístico? Él se dedicó a enseñar. Él se dedicó a instruir. Mientras estaba, algunos eruditos dicen que en el versículo 1 y 2, mientras estaba Pablo en Macedonia, Pablo escribió la carta a la iglesia de Corintios, la segunda carta de Corintios. La escribió en esa época. Entre paréntesis, dato ñoño. Algunos dicen que la carta, la segunda de Corintios, la escribió antes que la carta de primera de Corintios. Ahora, ¿por qué tiene la primera y después la otra? Es otro, cuando lleguemos a ese lugar, lo vamos a leer. Pero los historiadores dicen, los que saben, que primero Pablo escribió segunda de Corintios y luego primera de Corintios. Ya. En esa época, donde Pablo estaba en Macedonia, escribió la segunda carta a los Corintios, lo que tenemos hoy en la Biblia. También nosotros podemos ver en 2 de Corintios, vamos ahí por favor, capítulo 2, versículo 12 al 14, la siguiente secuencia que va en paralelo a lo que Pablo está viviendo en ese lugar. 2:12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu,
por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En esa instancia, Pablo siempre se preocupaba de lo suyo. Más abajo nosotros vemos el gran grueso de hermanos que lo estaban siguiendo a él, pero aún así se estaba preocupando por Tito. Ahora, no sabemos por qué Lucas incluyó ese pasaje que Pablo menciona en 2 Corintios, que de su ida a Troas a Macedonia, él quiso esperar a Tito para recibir noticias. Lucas nos dice que de ahí se fue inmediatamente a Macedonia. Seguimos más adelante. Y después de recorrer aquellas regiones, exhortando con abundante palabra, llegó a Grecia. Hoy por hoy, nosotros tenemos otra imagen de aquellos que son evangelistas. Pero el evangelista, bíblicamente, está llamado a evangelizar. Pero raramente los evangelistas que hoy se llaman para predicar dentro de las iglesias. Pero bíblicamente eso no es evangelista. Es un predicador. Lo pueden hacer todo el tiempo que quieran. Pero no es evangelista. Cuando vemos el ministerio de Pablo, que cuando vemos que aquí en esta carta se repite 3 veces la palabra parakeleo, que significa animar, vemos que el tema principal de Pablo en este asunto de visitar a los hermanos es la razón de ¿qué? De animar. Pablo ya plantó iglesia. Pablo ya evangelizó. Pero ahora lo que necesitaba era animar. Y conjunto con la palabra animar a los hermanos, no decirle, vamos, va muy bien, sigue así, vamos, tú puedes campeón, tú puedes campeona, levántate, vamos, eso, no te duermas en lo oculto, tú puedes, sigue así. No, era animarlo para confirmar su fe, para confirmar, sacar la duda que tenían en su corazón y plantar la palabra. Y ese animar solamente se hacía con el discipulado. Ahora, el discipulado, y creo que lo he repetido varias veces, el discipulado no era pasarle una guía a cada uno de ustedes, y ya, ahora, vamos a ver el tema de la salvación. La salvación es esto, listo, muy bien, un 7. Listo, y a fin de año se le entrega un diploma que usted hizo el discipulado. No, el discipulado está con ustedes. Después vemos en los versículos 17 en adelante, dice que Pablo visitaba las casas de los hermanos. Porque ahí es donde Pablo veía el carácter de los hermanos. Cuando dicen es que el pastor no se puede meter conmigo en mi carácter porque no le he permitido, eso no es bíblico. El pastor se tiene que meter con su carácter, con su conciencia, se tiene que meter con su forma de ser para moldear su carácter. Si usted tiene un carácter de los 1000 demonios y el pastor lo aguanta, no es un buen pastor. Si usted tiene un carácter de hacerse la víctima y el pastor lo aguanta, no es un buen pastor. Si usted tiene un carácter de siempre estar chismoseando y tirando puro cagüín y metiéndose a donde no se debe, y el pastor lo aguanta, ese pastor no es buen pastor. Porque el pastor tiene el deber de moldear su carácter. Y nuestro carácter está impregnado del viejo hombre. Y el discipulado le decirle, Agustina, deja de andar cagüineando. Yanna, deja de llegar tarde por la mierda, chica. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Yasmín, eres mi esposa. Eres mi esposa. No, pero también hay carácter. Deja de ser tan taimada. Es que usted no la conoce. Yo la conozco. Yo soy el esposo y soy el pastor.
Y el pastor tiene que tener el ojo tan agudo, el olfato, el oído tan agudo de conocer a sus ovejas y distinguir, esta se cree madura pero no lo es. Esta está buscando santidad pero lo está buscando de mala manera. Y tiene que distinguir eso. Y aunque a las ovejas le duela, tiene que hacerlo. Y Pablo le decía, el versículo 2 dice, a los creyentes en muchas ocasiones estaba ahí. Por eso era la preocupación de Pablo, de que los hermanos sean conformados a la imagen de Cristo. También algún estudioso dice que mientras estaba en el viaje a Mileto, o la segunda sección del versículo 17 al 38, también escribió la carta a la iglesia de Roma. Y en la iglesia de Roma, en el pasaje, la carta de Roma, nosotros encontramos un pasaje muy hermoso. Romanos 8:28. Y hasta rima. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que son llamados conforme al propósito de Jesús. Pero nos quedamos hasta ahí, ¿no? Pero el versículo sigue. Para que seamos conformados a la imagen de Él. Creo que fue el pastor Jerónimo que cuando fuimos al aniversario del pastor Carlos Valladares contó esta experiencia. No, fue el aniversario de la unidad pastoral. Él dice que iba junto con el pastor Orlando, años atrás, cuando eran jóvenes, muchos años atrás. Iban caminando por Peñalolén Alto y de repente un caballero le dice, jóvenes, ¿se quieren ganar un pueblito? Sí, dígame, ¿me pueden hacer un hoyo aquí para poner un Cristo? Ya pues. Ellos fueron, le hicieron el hoyo, excavaron y de repente ellos se quedaron ahí para ver cuál era el Cristo que iba a poner. Y va y pone un tronco todo roñoso, con la cáscara ahí todo ancho, pero era todo feo. Y el pastor Jerónimo decía, ¿y dónde está el Cristo acá? Ya, pasó el tiempo, volvieron a pasar por ese lugar y pasaron ahí y efectivamente ese hombre había tallado a un Cristo de ese tronco. Todo feo, todo mohoso, pero había un Cristo en ese lugar. Nosotros venimos sucios y arrepientos por el pecado que está en nosotros. Nosotros creemos o tenemos esa ilusión porque a lo mejor alguien nos enseñó mal de que llegando al Evangelio, aceptando a Cristo, nuestra vida de pecado, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras lujurias, nuestras tentaciones, todo iba a calmar. Pero no fue así. Seguimos teniendo las mismas enfermedades, seguimos teniendo las mismas luchas con el pecado, las mismas pasiones, seguimos teniendo todo eso. Martín Lutero lo dijo. Yo pensaba que el agua del bautismo, el viejo hombre iba a morir, pero el muy desgraciado sabía nadar. Consolación. Animar. El ministerio del pastor es de animar a los hermanos. Pero ese animar no es de un coach motivacional, sino que animar a nuestros hermanos, de decirle, hermano, debemos proseguir al blanco, debemos llegar a la perfección, pero para eso tienen que dejar este detalle, tienen que dejar este problema, para eso tienen que luchar con esto, para eso tienen que luchar con esto otro. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, Cristo nos da la fuerza por estos medios. Cuando nosotros estamos mal, Cristo muchas veces, o Dios a través de su Espíritu Santo, nos anima a seguir adelante. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia 3 aspectos en los cuales Dios nos anima a nosotros, y podemos hacer un paralelo en el cual Pablo también se asemeja. Y por ejemplo, Dios nos anima a través de su presencia. A través de la presencia de Cristo que fue encarnada y su Santo Espíritu que mora en nosotros, Dios nos anima a seguir adelante, ¿cierto?
Cada uno de nosotros, cuando hemos pasado momentos muy solos, muy amargos, que solamente Dios conoce, Dios nos ha dado el ánimo y la perseverancia para seguir adelante. Y de repente llegamos a tal lugar y decimos, oh, no sabemos cómo, no sé cómo llegué acá. Solo sé que estaba tan desanimada, tan desanimado, y cómo, no sé cómo llegué acá. Solamente Dios me dio la fuerza. Podemos ver a Dios que nos anima a través de su presencia. También Dios nos anima por medio de su palabra. A través de su palabra, esta Biblia es un espejo para nosotros. Nos dice, si haces algo malo, te va a pasar algo malo. Si desobedeces, como lo hizo a David, te va a pasar la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Un hijo se le murió y el otro hizo una barbaridad en la frente de todo el pueblo. O sea, si vas a hacer esto, ojo, hay consecuencias. Pero también nosotros encontramos en la palabra de Dios el ánimo suficiente para saber que nuestro Dios es todopoderoso. Y que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y encontramos ese ánimo. Y también encontramos a Dios que nos anima por medio de acciones a nuestro favor. Dios siempre provee las necesidades que nosotros necesitamos, valga la redundancia. Dios toma acciones para nuestro favor. Ahora, hagamos este símil con el apóstol Pablo. Pablo animó a los creyentes por medio de su presencia. Él anhelaba, soñaba, luchaba por estar con ellos siempre para animarle. Uno de los mayores conflictos teológicos del apóstol Pablo que nosotros podemos ver en la Biblia no era la justificación, no era la salvación, no era la continuidad de los dones. Uno de los mayores problemas teológicos personales del apóstol Pablo era si estar con los hermanos para seguir enseñando el evangelio o irse al reino de los cielos. Ese es el nivel de problemática del apóstol Pablo. Y muchas veces los pastores quieren irse al cielo por los problemas que le dan los hermanos aquí en la iglesia. O queremos ir al cielo para que se acabe todas estas enfermedades, deudas y todas esas cosas. Pero el gran problema teológico de nuestro hermano Pablo era eso, no saber si estar aquí en la tierra para seguir predicando, seguir hablando de Dios, confirmando a los hermanos, con algunos dones, algunos carismas, o estar en el reino de los cielos. Cada vez que nosotros vemos la llegada del apóstol Pablo a cualquier ciudad o cualquier lugar, hay conmoción. Los hermanos se alegran, los hermanos son dadivosos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo daba esa expresión. Si alguien que va en algún lugar es apático, es totalmente indiferente, sea el millonario que sea como le dicen a Luis Miguel, un chupete de fierro. O sea, sí, hay que ir porque es famoso, pero de ahí porque es una gran persona, no. Si el hombre es atípico. Por ejemplo, usted ha ido a lugares donde hay personas que son así como pesadas. Usted ha ido a lugares como que, la primera y última vez que vengo para acá. Como que hace el esfuerzo para ir a visitar a tal persona y la persona la trata tan desagradable, con tanto desánimo, le hace tanto desaire y dice, chuta, ya, ¿para qué vine para acá? Pablo era totalmente distinto. Pablo era alguien tan amigable, era tan empático con los demás, que la gente, cuando escuchaba que estaba el apóstol Pablo en la ciudad, salía a recibirle. Una, porque era el apóstol Pablo, porque le iba a enseñar las cosas de Dios, le iba a confirmar algunos dones. Y lo otro, porque era un amigo. Porque era Pablo, el amigo, aquel que te cuidaba, aquel que estaba preocupado de ti. Y no solamente decir, hola, ¿cómo estáis? Bien. Ah, qué bueno, chao. No, amigo, cuéntame, ¿cómo estáis? Era alguien que sabía, alguien que necesitaba una palabra o un abrazo. Como dice el versículo 1, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazado a cada uno de ellos.
Tiempo atrás una hermana me escribió porque cuando la vi tan mal, y le decía, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Al final no encontré ninguna palabra, solamente la abracé. La abracé y se puso a llorar. Y después el otro día me escribió, gracias pastor, porque solamente necesitaba un abrazo. Solamente necesitaba eso, por el momento que estaba pasando. Pablo era alguien que animaba a los creyentes con su presencia. Él preocupaba estar ahí, deseaba estar con ellos, deseaba pasar tiempo con ellos. También Pablo animaba a los creyentes con las palabras. Versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y exhortándolo con la abundancia de palabras, llegó a Grecia. O sea, Pablo, su objetivo principal, aparte de saber cómo están los hermanos, no solamente por usón de cagüinero, sino que también instruirlo a través de la palabra. Instruir, corregir su carácter, pero a través de la palabra, enseñándole, corrigiéndole. Ahora aquí también nosotros debemos hacer un símil, un paralelo de cómo somos nosotros también. ¿Cómo somos nosotros? Esto para mí este capítulo 20 que lo estoy estudiando es un parámetro de cómo cada pastor y obviamente yo y cómo cada líder debe ser. Si yo no tengo estas cualidades de Pablo, que Pablo me enseña, tengo que preocuparme y pedirle al Señor que me dé estas cualidades. De estar presente, de corregir con la palabra, de tener acción, de ser alguien también empático con ustedes, porque el pastor dueño de fondo ya no existe ya. Donde el pastor le ponían el sitial aquí grande y se sentaban y todos los demás hacían todas las cosas. Y después al pastor no se le veía más hasta el próximo domingo. Eso ya no ocurre ya. Y a través de la palabra eso nunca tuvo que haber existido. Porque el pastor tenía que conocer a sus ovejas. Y bueno, aquí nosotros vemos la parte como externa que Pablo se conducía generalmente hacia la comunidad, pero en el versículo, lo que vamos a ver más el próximo sábado, Pablo iba a las casas de los hermanos, a cada uno ver su intimidad. Intimidad me refiero a cómo ellos vivían como familia, no a la parte íntima, sino que a ellos cómo vivían como familia. Pero Pablo se preocupaba en las acciones de identificar que cada persona a la que ayudó, sin duda, a enseñar la palabra de Dios, a que ellos puedan entender la palabra de Dios. Si el problema, muchas veces los hermanos, y me han pedido muchas veces que, pastor, ¿por qué no hace un curso de escatología? ¿Y para qué quiere saber lo final? Si todavía no aprende lo que tiene que hacer ahora. Muchas veces tenemos ese afán de conocer eso misterioso, eso místico, eso mágico del final, eso el número 666, el Papa Negro, la luna con sangre, y aquí y allá la bestia con 7 cachos y todas esas cosas. Si cuando nosotros nos van a pedir cuenta allá arriba, nos van a pedir cuenta por lo que sabemos y no hicimos, más por las cosas que no conocimos. Si usted no entendió el significado del 666, tenga problema. No le van a pedir cuenta por eso. Le van a pedir cuenta por lo que sí sabe y no hizo. Hay un texto que habla sobre eso. Mayor pecado el para el que sabe que para el que no sabe. No es literal, pero va por ahí, según mi interpretación. Entonces, Pablo dedicó mucho tiempo para entregar el mensaje de Dios, para enseñar a los hermanos. Mientras iba el ánimo, también iba la enseñanza. Del versículo 17 al 38, mientras iba el sufrimiento, iba la enseñanza. La enseñanza siempre tiene que estar en el líder, el pastor. Para mí es muy triste
que cuando hermanos se acercan a mí a pedirme consejo, y que el último tiempo ha sido muchísimo, y le digo, y bueno, ¿y su pastor? No, que no le tengo confianza. Para mí es triste, por hermano. Porque aunque no conozca a ese pastor, están hablando de un colega mío, que merece mi respeto, porque aunque no lo conozco, si es pastor, Dios lo tuvo que haber llamado. Yo parto de esa base. Ahora que después me entere de que no era Dios que lo llamó, es otro cuento, pero yo parto por el beneficio de la duda primero. Si es pastor, Dios lo tuvo que haber llamado y merece todo mi respeto por eso, por ese simple hecho merece todo mi respeto. Entonces, que hablen así de un colega mío, de un consiervo mío, chuta, qué lata. Pero un pastor, alguien que quiera liderar algo, tiene que enseñar. Y tercero, Pablo también animó a los hermanos con acciones. Él siempre estaba preocupado no solamente de enseñar, de consolar, sino que también llevar las acciones. Por ejemplo, muchos estudiosos dicen que esta lista de hermanos, si usted lo puede ver por los nombres, son hermanos de diferentes iglesias que van a llevar ayuda a Jerusalén. Que Pablo está recolectando la ofrenda. Vamos a 1 Corintios 6, 16 del 1 al 4. 1 Corintios 16 del 1 al 4. Aquí no lo menciona. 16. Lucas aquí no lo menciona, pero Pablo sí lo hace y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. O también en 2 Corintios capítulo 8. Bueno, es todo 8 y todo 9, pero el título del 8 dice ofrenda para los santos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, ahí tenemos dos ciudades. Gallo de Derbe. Timoteo, ¿de dónde era? Ya, tarea. Timoteo, de Asia tiene a Tíquico y Trófimo. ¿Ya? O sea, tenemos 5 ciudades donde lo más probable de que Pablo haya juntado el dinero para llevar a Jerusalén. En esa época, la recolección que estaba haciendo Pablo, hay 2 motivos. Uno, algunos dicen es que era como la ofrenda obligatoria que se le tenía que llevar a la casa matriz, ¿ya? Como, por así decirlo, los diezmos de los diezmos. Y segundo, es que en esa época, Jerusalén, todo ese sector, estaba pasando por una hambruna muy grande, por una crisis económica muy grande. Por ende, se juntó plata de este sector, donde no estaba la crisis, para llevar y sustentar a los hermanos que sí estaban pasando necesidad. Entonces, así como Dios a nosotros nos anima por medio de acciones a nuestro favor, Pablo también estaba preocupado de animar a los hermanos con acciones que vayan a favor de ellos. Y uno de los ejemplos es esto, que él organizó, lideró, ejecutó y procedió a hacer una ofrenda
para los hermanos necesitados. ¿Y cuáles fueron los apoyos? Fueron todas las iglesias que Pablo plantó, sustentó y animó. Y esa también fue una disputa con la iglesia de Corintio. Porque dice que la iglesia de Corintio no aportó tanto como sí los hermanos de Tesalónica. Donde la iglesia de Corintio tenía mayor capacidad económica que esos hermanos, pero aportaron en menor medida que los hermanos que tenían mayor capacidad económica. Entonces, Pablo también ahí hubo una disputa. Pablo le dice en 1 Corintios que la iglesia de Corintio se estaba identificando más por estos apóstoles o superapóstoles que hablaban de la prosperidad, más que identificarse con aquellos que estaban pasando necesidad. ¿Ya? Por ende, para Pablo, y ahí le puso como una prueba, aquel que daba, según la iglesia de Corinto, el pensamiento, si yo doy ofrenda, quiere decir que me estoy acercando más a Dios. Y no, es al revés. Yo doy porque yo ya tengo a Dios. Entonces, una identificación de un cristiano es que da, es desprendido. No da hasta que duela, sino que simplemente da. Dan ofrecimiento. Como dice el texto de Pablo en Romanos, vamos a Romanos 15, 25 a 32. Bien. Romanos 5, o sea 15, perdón. Del 25 al 32. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces Pablo ahí vuelve a decir y hablar sobre esta ofrenda a los santos. Pablo tenía este concepto, y Pablo era alguien que animaba a los hermanos, pero no solamente animaba con palabras vagas, palabras para el bronce, como muchos pastores o muchos otros motivadores que solamente tienen palabras para el bronce y quedan marcadas, y son palabras bien bonitas. Oh, qué frase bien buena. Pero quedan ahí, ¿no? Pablo iba mucho más allá. Pablo se preocupaba de alentar. Entonces, la combinación de evangelista con animador es muy importante para la salud de la iglesia. Hoy por hoy vemos a evangelistas que predican en muchas iglesias,
Pero la Biblia habla de un evangelio más íntimo, más intrusivo. No solamente de ir una noche, predicar bonito, que pasa adelante a llorar, que tus males se te van a ir, Dios te va a responder, chao, nos vemos, y nos damos un avión y listo, desaparecemos. O en bus y desaparecemos. Por eso la labor del pastor es tan importante. Y muchas veces es solitaria y solitaria. ¿Por qué razón? Porque el pastor tiene que ver y tiene que ser, en cierto sentido, casi el tipo que le caiga mal en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ¿qué me va a corregir ahora este caballero? ¿Qué me va a decir ahora? No tiene nada bueno, como los reyes antiguos alegaban de los profetas. Este me profetiza puras cuestiones malas, no tiene nada bueno que decirme. El evangelista, aquel que enseña el evangelio, aquel que instruye, es alguien que se preocupa por la vida y el actuar, la conducta, el carácter del individuo. No es solamente entregarte una palabra bonita una noche, desaparecer, irte y decirte te va a ir estupendo, Regio y Apolenio todo este año. Todo este año te va a ir fantástico, Agustina. Agustina, te vas a encontrar el amor, te vas a casar, veo un número, vas a hacer esto, tu hijo va a volver al evangelio, te va a ir todo fantástico. Ahora, ¿qué pasaría si a nuestro Dios, a este Dios que adoramos, a este Dios que es digno de adorar, que cantamos hace rato, que exaltamos y glorificamos, a este Dios que es potente en obra y en majestad, le place enviarnos no una enfermedad, sino 2 enfermedades este año? ¿Seguiría siendo nuestro Dios? ¿Seguiría siendo digno de alabar con ese ímpetu que nosotros decimos? Aunque nos duela, sigue siendo nuestro Dios. Y ahí tenemos el ejemplo del viejo Job. Cuando llegó la mujer, le dijo, aún que tienes fe y conserva tu integridad, reniega contra tu Dios y muérete. Y Job le dice a su mujer, como la mujer es tonta, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Y hay un pasaje, y una frase que dice Job que a mí me gusta, dice, y aunque él me matare, en él esperaré. Eso es una entrega y una fe ciega a nuestro Dios. Aunque en él me matare, yo voy a seguir confiando en él. El evangelio, lo que nosotros hacemos aquí como evangelio es transformar y edificarnos mutuamente. Por eso Jesús lo siguieron mucha gente lo siguió, pero sus íntimos eran 12, a los cuales los 12 vieron el actuar de Jesús y Jesús vio el actuar de ellos. Incluso tenía un círculo más íntimo que era lo que iban a llevar más responsabilidad. ¿Por qué? Porque Jesús no le interesaba tener una multitud, no le interesaba tener un galpón gigante lleno de gente que le iba a escuchar todos los domingos. Lo que le interesaba es que a esos 12, cuando viniera el agua fuerte, pudieran permanecer firmes. Y aún en medio de ese dolor, poder enseñar a otro y alentar a otro. Aún en medio de esa aflicción, pasando todo lo que están pasando, poder alentar a otro y llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque ese es el discipulado y ese es el evangelio y eso es animar y exhortarla a ustedes. De decirle de enseñarle lo que es el evangelio, lo que Dios quiere para usted, lo que debe de madurar y lo que tiene que dejar esa apariencia de que es para madurar. Muchas veces nosotros hacemos acciones porque la antigua enseñanza nos decía hay que hacer eso. Pero hacemos las acciones dejando a Dios a un lado que trabaje en mi carácter, que trabaje en lo que yo soy, trabaje en mi genio, trabaje en mi mal humor, trabaje en mi ingenuidad, trabaje en mi flojera, en todo lo que sea.
Pero yo oro tantas horas al día, yo hago ayuno, yo hago vigilia, yo me voy para el cerro, yo me voy para la montaña a orar. ¿Y de qué te sirve si no dejas que Dios trabaje con tu carácter? Que trabaje con tu vida, que forme la imagen de Dios en ti. Y el Evangelio es eso. Y nosotros nos reunimos para eso. Ahora, es un bono extra que nos reunamos a alabar a nuestro Dios, a cantar, a escuchar testimonios, a ver los niños muchas veces las presentaciones y otras cosas. Pero lo primordial es eso, animarlo. Y el carácter del capítulo 20 que nos muestra un Pablo es eso. Es un Pablo que anima, que exhorta, que consola. Consuela, no consola. Consola nunca tuve en mi infancia, nunca he tenido. Pero consuela. Y es un Pablo que nos enseña sobre el sufrimiento. Pero en tanto en la consolación, en la alegría y en el sufrimiento, debemos enseñar la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie, lloremos y demos gracias a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, en esta hora que usted nos permite poder escuchar el mensaje de tu palabra. Dios amado, ayúdanos, Señor. Tu palabra es clara, Padre Celestial. El que cree, el que tiene la ilusión de estar firme, mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a no ser ilesos, a no tener esa ilusión, a no ser tan ingenuos, Señor, sino siempre ser niños temerosos ante ti, Señor. Los martes estamos hablando de Proverbios y Proverbio parte diciendo el principio de sabiduría es conocer toda la teología sistemática. No, ese no es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría tampoco es conocer toda la patrística, conocer todas las terminologías teológicas y académicas ocurridas por el mundo y saber toda la historia de la iglesia y los credos apostólicos y todas esas cosas. No, Señor. Eso es información y está bien, pero el principio de la sabiduría es tu temor. Es temerte a ti. Y no ese temor, Padre Celestial, de miedo, de terror, sino un temor, mi Dios amado. Qué terrible, Señor, llegar al estado de Sansón, de sentir tu presencia, de sentir tu potencia, Señor, y un día para otro ya no sentir nada, ni darse cuenta de que tu presencia ya no estaba con él. Qué terrible llegar al estado de Saúl, Señor, de que tu presencia llenó a ese hombre, lo selló, lo bautizó, lo ungió como rey, pero un día lo miraste y lo desechaste, Señor, y tu presencia ya no estaba con él. Tu palabra dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo podemos despreciar una salvación tan grande? ¿Cómo podemos caer de tu gracia infinita, Señor? Ayúdanos, Padre. Si quiere trabajar en nosotros, Señor, ayúdanos. Moldéanos, Señor. Que tu palabra nos forme a tu imagen. Y cuando seamos trabajando, o tú seas trabajando en nosotros, formándonos a tu imagen, podemos decir que ni lo alto ni lo abajo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada no podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.